Soy Yehuda ben Shlomo al-Bilbili y hoy os voy a contar la historia del Sabbat en Calatayud, de cómo cada semana la judería se transformaba en un reino de luz, paz y santidad. Desde mi cueva en la Paprota, donde he contemplado durante siglos el ritmo sagrado de los días y las noches, he visto cómo cada viernes al atardecer la judería de Calatayud se vestía de una luz especial, una luz que no venía solo de las velas, sino del alma misma de la comunidad. El Sabbat no era solo un día de descanso, era el corazón palpitante de la vida judía, el momento en que toda la aljama se unía en una celebración que transformaba el tiempo ordinario en tiempo sagrado. Imaginad un viernes por la tarde en la judería de Calatayud. El sol comienza a declinar sobre los tejados de las casas, las sombras se alargan por las calles empedradas y en cada hogar judío comienza la preparación para recibir a la reina Sabbat. Abraham ben Isaac, uno de los comerciantes más prósperos de la aljama, cierra temprano su tienda en la alcaicería. El Sabbat se acerca, dice a sus clientes cristianos, y debo prepararme para recibir a la reina. Sus clientes, acostumbrados ya a esta rutina semanal, sonríen con respeto. Saben que para los judíos el Sabbat es sagrado y respetan esta tradición que he visto repetirse durante generaciones. En casa de Abraham, su esposa Esther ya ha comenzado los preparativos. La casa brilla de limpieza, las mejores ropas están preparadas, la mesa está puesta con los manteles más finos, los candelabros de plata esperan las velas que pronto se encenderán. «Hijos míos», dice Esther a sus pequeños, «id a bañaros y poneos las ropas de Sabbat. La reina está a punto de llegar. Los niños corren emocionados». Para ellos el Sabbat es el día más esperado de la semana. Es el día en que papá no trabaja, en que toda la familia se reúne, en que se cuentan historias y se cantan canciones. En la cocina los aromas del Sabbat llenan el aire. El jalá, el pan trenzado especial para el Sabbat, se dora en el horno. El pescado preparado según las leyes de la kashrut espera en la mesa. El vino kosher está listo para las bendiciones. Mientras tanto, en las 8 sinagogas de Calatayud, los chamasim preparan los templos para las oraciones vespertinas. Las lámparas se encienden, los rollos de la Torá se preparan para la lectura, los libros de oraciones se colocan en su lugar. En la sinagoga mayor, el rabino Moisés ben Abraham revisa una última vez el sermón que pronunciará al día siguiente. ¿Cómo explicar, se pregunta, el misterio del Sabbat a quienes no lo han vivido? ¿Cómo describir la paz que desciende sobre el alma cuando el tiempo se detiene? Porque eso es exactamente lo que sucede en el Sabbat. El tiempo se detiene. Las preocupaciones de la semana se desvanecen, las tensiones se relajan, el alma encuentra su centro. Brahem Pacagón, el gran financiero de la judería, guarda cuidadosamente todos sus documentos comerciales. Durante el Sabbat no se puede trabajar, no se puede escribir, no se puede comerciar. Es un día dedicado exclusivamente al alma. «Mis negocios pueden esperar», dice Brahem a su hijo. Hay 6 días para trabajar y ganar dinero. Pero solo hay un día para alimentar el alma. Y así, poco a poco, toda la judería se va transformando. Las tiendas cierran, los talleres se silencian, los hornos se apagan. Un silencio especial, un silencio sagrado, comienza a extenderse por las calles. Cuando el sol está a punto de ponerse, las mujeres de cada casa encienden las velas de Sabbat. Es un momento mágico, el momento en que la semana ordinaria se convierte en tiempo sagrado. Esther Bat Salomón, en su casa cerca de la sinagoga mayor, enciende las 2 velas con manos temblorosas de emoción. Baruch atah Adonai, comienza la bendición. Eloheinu melech haolam, asher kidesanu bemitzvotav bezivanu lidlik nersel Sabbat. Y al pronunciar estas palabras algo cambia en el aire. Es como si una presencia divina descendiera sobre la judería, como si la Sejiná, la presencia femenina de Dios, viniera a habitar entre las casas de Calatayud. Los hombres se dirigen a las sinagogas para las oraciones vespertinas. Las 8 sinagogas se llenan de fieles envueltos en sus talitot, preparándose para recibir el Sabbat con cánticos y oraciones. Lejadod y Likrat Kalá cantan las voces unidas Pene Sabbat Nekabelá. Venid, amado mío, al encuentro de la novia, recibamos el rostro del Sabbat. Es uno de los momentos más hermosos de toda la semana. Las voces se alzan en armonía, los corazones se unen en una sola emoción, la comunidad se convierte en una sola alma que recibe al Sabbat como una novia que llega a su boda. Isaac ben Moisés, el azán de la sinagoga de Yom Tov Perai, tiene una voz especialmente hermosa. Cuando canta Leja Dodi, toda la sinagoga se estremece de emoción. Su voz parece llevar las oraciones directamente al cielo. Cuando canto para el Sabbat, dice Isaac, siento que mi voz se convierte en un puente entre la tierra y el cielo, entre lo humano y lo divino.
Después de las oraciones vespertinas, las familias se reúnen en sus casas para la cena de Sabbat. Es el momento más íntimo, más familiar, más cálido de toda la semana. En casa de Abraham ben Isaac, toda la familia se sienta alrededor de la mesa. El padre toma la copa de vino y pronuncia el kiddush, la bendición que santifica el día. Baruch at Adonai, dice con voz solemne, Eloheinu melech haolam, boré pedi agafen. Y toda la familia responde amén, sabiendo que están participando en un ritual que se ha repetido durante miles de años. Luego viene la bendición sobre el jalá. Abraham toma los 2 panes trenzados, los cubre con un paño bordado y pronuncia la bendición Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, amotzi lege min arart. Los niños esperan con impaciencia este momento porque saben que después de la bendición podrán comer el jalá dulce y esponjoso que su madre ha preparado con tanto amor. La cena de Sabbat es diferente a cualquier otra comida de la semana. Se come despacio, se saborea cada bocado, se conversa tranquilamente. No hay prisa, no hay tensión. El tiempo se ha detenido. Papá, pregunta el hijo menor de Abraham, ¿por qué el Sabbat es tan especial? Y Abraham, con la paciencia que da la sabiduría, explica, Hijo mío, durante 6 días Dios creó el mundo. Pero el 7º día descansó, y al descansar creó algo aún más hermoso que las montañas y los océanos, creó la paz. Durante la cena se cantan los Zemirot, las canciones especiales del Sabbat. Son melodías que han pasado de generación en generación, canciones que hablan de la belleza del día sagrado, de la alegría de la familia reunida, de la esperanza en el futuro. Salom Alegem, Malaké Asaret, cantan las voces familiares, Malaké Lion, Maimelech Maljeyamlahim, Akados Baruchu. Paz sobre vosotros, ángeles del servicio, ángeles del Altísimo. Los niños aprenden estas canciones desde pequeños y las cantarán toda su vida. Cuando sean adultos y tengan sus propias familias, enseñarán estas mismas melodías a sus hijos, manteniendo viva la cadena de tradición. Después de la cena, algunas familias se reúnen para estudiar juntas. El Sabbat es también un día de aprendizaje, de profundización en los textos sagrados. En casa de Moisés ben Abraham, el rabino de la sinagoga mayor, se reúnen cada viernes por la noche varios vecinos para estudiar un pasaje del Talmud. El Sabbat, enseña el rabino, no es solo ausencia de trabajo, es presencia de santidad. No es solo lo que no hacemos, es lo que sí hacemos, orar, estudiar, estar en familia, alimentar el alma. Estas sesiones de estudio nocturno son muy apreciadas en la judería. Los hombres discuten los textos, hacen preguntas, buscan respuestas. Es una forma de hacer del Sabbat no solo un día de descanso físico, sino también de crecimiento espiritual. Mientras tanto, las mujeres tienen sus propias tradiciones. Se reúnen para contar historias, para compartir recetas, para hablar de sus hijos y sus esperanzas. El Sabbat, dice Esther Bat Salomón, es el día en que las mujeres también descansamos. Durante la semana cuidamos la casa, cocinamos, limpiamos. Pero el Sabbat es nuestro día de libertad. Y es cierto. Durante el Sabbat las mujeres judías se liberan de las tareas domésticas cotidianas. Es un día para el alma, para la familia, para la comunidad. La mañana del Sabbat comienza temprano en las sinagogas. Los servicios matutinos del Sabbat son los más largos y elaborados de toda la semana. En la sinagoga mayor los fieles se reúnen desde primera hora. El servicio incluye la lectura de la Torá, que es uno de los momentos más solemnes de toda la semana. Cada Sabbat se lee una porción diferente de la Torá, siguiendo un ciclo anual que asegura que toda la Torá se lea completa cada año. Es una forma de mantener vivo el contacto con el texto sagrado. Hoy leemos la porción de Bereshit, anuncia el rabino. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando se abre el arca sagrada y se saca el rollo de la Torá, toda la sinagoga se pone en pie. Es un momento de profundo respeto, de conexión directa con la palabra divina. La lectura de la Torá es un arte en sí mismo. El lector debe conocer no solo las palabras, sino también la melodía tradicional, los acentos, las pausas. Es una tradición que se ha transmitido oralmente durante siglos. Isaac ben Abraham, uno de los mejores lectores de la sinagoga mayor, se ha preparado durante toda la semana para este momento. Leer la Torá, dice, es como ser el mensajero de Dios. Cada palabra debe pronunciarse con perfección. Después de la lectura de la Torá viene el sermón del rabino. Es el momento en que el rabino explica el significado del texto, lo relaciona con la vida cotidiana, extrae enseñanzas para la comunidad. La Torá, enseña el rabino Moisés ben Abraham, no es un libro del pasado, es un libro vivo que habla a cada generación que tiene algo que decirnos hoy, aquí, en Calatayud. Sus sermones son famosos en toda la judería. Combina erudición con sabiduría práctica, profundidad teológica con humor humano.
Los fieles salen de la sinagoga sintiendo que han aprendido algo nuevo, que han crecido espiritualmente. Después de los servicios matutinos, las familias regresan a casa para el almuerzo de Sabbat. Es otra comida especial preparada el día anterior para no tener que cocinar durante el día sagrado. El almuerzo de Sabbat tiene su propio ritual. Se canta el Kiddush de nuevo, se bendice el pan, se come tranquilamente mientras se conversa sobre los temas del día. ¿Qué os ha parecido el sermón del rabino?, pregunta Abraham a su familia. Me ha gustado mucho, responde su hijo mayor. Nunca había pensado en esa interpretación del texto. Estas conversaciones familiares son una parte importante del Sabbat. Es el momento en que padres e hijos comparten ideas, discuten temas religiosos, fortalecen los vínculos familiares. Después del almuerzo viene uno de los momentos más hermosos del Sabbat, la siesta. En toda la judería reina un silencio especial, un silencio de paz y descanso. El Sabbat, dice un proverbio judío, es un anticipo del mundo venidero, y efectivamente durante estas horas de la tarde del Sabbat, la judería de Calatayud parece un pedazo de paraíso en la tierra. Algunos aprovechan para leer, otros para meditar, otros simplemente para descansar. Es un tiempo sin prisa, sin obligaciones, sin tensiones. Por la tarde muchos judíos se reúnen de nuevo en las sinagogas para los servicios vespertinos. Es un momento más íntimo que los servicios matutinos, con menos gente pero igual intensidad espiritual. En la sinagoga de Rabí Jacob ben Kalina se reúnen los estudiosos de la Cábala para sesiones especiales de estudio místico. El Sabbat, enseña el rabino Jacob, es el momento en que el alma puede elevarse más fácilmente hacia lo divino. Es el día más propicio para la contemplación mística. Estas sesiones son muy intensas. Los participantes meditan sobre los nombres divinos, contemplan los misterios de la creación, buscan la unión con lo absoluto. Mientras tanto, en otras sinagogas se realizan actividades más familiares. En la sinagoga menor de los tejedores, los niños se reúnen para escuchar historias bíblicas contadas de forma especial para ellos. Había una vez, comienza el narrador, un hombre llamado Abraham que escuchó la voz de Dios. Los niños escuchan con los ojos muy abiertos, imaginando las aventuras de los patriarcas, soñando con ser ellos también protagonistas de grandes historias. Cuando el sol comienza a ponerse el sábado por la tarde, se acerca el momento más emotivo de todo el Sabbat, la ceremonia de Abdalá que marca el final del día sagrado. Las familias se reúnen de nuevo alrededor de la mesa. Se enciende una vela especial trenzada, se prepara una copa de vino, se trae una caja de especias aromáticas. Baruch ata Adonai, comienza Abraham ben Isaac, Eloheinu melech haolam, borei meoreaes. Bendito seas, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que creas las luces del fuego. La ceremonia de Abdalá es hermosa y melancólica a la vez. Marca el final del Sabbat, el regreso al tiempo ordinario, pero también la esperanza de que el próximo Sabbat llegue pronto. Se huelen las especias para llevar algo del aroma del Sabbat a la semana que comienza. Se miran las manos a la luz de la vela para recordar la luz especial del día que termina. Amabdil ben Kodes Lehol, cantan las voces familiares, Yosefenu Ujimhol, Zarenu Bejaspenu Yarbekahol, Bejako Javim Balaila, el que separa entre lo sagrado y lo profano, que perdone nuestros pecados, que multiplique nuestra descendencia y nuestros bienes como la arena y como las estrellas en la noche. Es una oración hermosa que expresa la esperanza de que la bendición del Sabbat se extienda a toda la semana. Cuando se apaga la vela de Abdalá, el Sabbat ha terminado oficialmente, pero su influencia permanece. La paz que ha descendido sobre las almas, la unión que se ha creado en las familias, la conexión que se ha establecido con lo divino, todo eso permanece como una bendición para los días que vienen. Seu Atov, se desean unos a otros. Que tengáis una buena semana. Y así, cada semana, durante más de 300 años, se repitió este ciclo sagrado en la judería de Calatayud. Cada viernes la reina Sabbat llegaba para transformar el tiempo ordinario en tiempo sagrado. Cada sábado por la noche se despedía dejando tras de sí el aroma de la santidad. El Sabbat era más que un día de descanso, era el corazón palpitante de la vida judía, el momento en que la comunidad se renovaba espiritualmente, el anticipo del mundo perfecto que esperaban construir. Desde mi cueva en la Paprota, donde he visto pasar tantos Sabatot, donde he escuchado tantas veces las bendiciones y las canciones, os he contado la historia del Sabbat en Calatayud. Un día que cada semana convertía la judería en un reino de luz, paz y santidad. Que su memoria sea bendición y que la luz del Sabbat siga iluminando los corazones de todos los que buscan la paz. Salom. Dirección y producción, Javier Bona.